Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un enorme placer estar con ustedes compartiendo este webinar, que en verdad es una reunión virtual para conversar sobre el tema que se ha elegido, que es costos en el arbitraje. Yo soy María Inés Corrá, soy socia co-head de las áreas de arbitraje internacional, derecho administrativo y regulación económica de Bonchil, Argentina. Estoy un poco lejos físicamente, pero esta es la gran virtud de estos medios virtuales que nos unen a todos. Soy presidenta de la Comisión de Arbitraje de la ICC Argentina, secretaria y miembro del board de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje y, entre otros roles, cofundadora y co-líder de Women Weighing Arbitration Latam. Me dedico al arbitraje hace prácticamente 20 años como lead counsel y luego, como hacemos muchos, incursionando y empezando a sentarme como árbitro. Soy profesora también, y aquí paro porque en definitiva aquí lo más importante era decir el nombre y el apellido y dar lugar ahora a Carolina para su propia presentación. Muchas gracias, María Inés. Adelante, Carolina. Gracias. Bueno, pues los saludo con mucho gusto, Carolina Castellanos. Llevo prácticamente 20 años ya también dedicándome al arbitraje. En los primeros años como secretaria general en el Centro de Arbitraje de México, ahora de manera independiente como abogada de parte, también como árbitro. Soy profesora en el ITAM y en el Tecnológico de Monterrey. Tengo un diplomado que coordino en el ITAM precisamente en mecanismos alternativos de solución de controversias y ahora también estoy desempeñándome con mucho gusto como presidente del Consejo de Administración del CAM. Pues creo que es lo que ahora tendría que decir. Por ahí veo caras conocidas, lo cual me da muchísimo gusto. Y como dice María Inés, pues ya dediquemos el tiempo que tenemos pues a esta charla. Sí. Esta charla interesante. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por compartir este panel conmigo y por permitirme ser moderador. Para mí es un honor y exprimir su conocimiento también. Uno como abogado de empresa siempre es interesantísimo tener estas discusiones con gente que tiene mucha experiencia como abogado externo, como árbitro y desde luego desde la visión de la institución, ¿no? Incluso, de hecho, cuando estábamos preparando para este panel, fue lo que discutimos, ¿no? Es algo importante empezar un poco desde la visión de la empresa, porque a final de cuentas somos los usuarios del arbitraje. Comentábamos, ¿no? Si no ponemos las cláusulas de arbitraje, pues todo el sistema se cae. Y a final de cuentas, si estamos hablando de arbitraje comercial, pues es del lado mercantil, ¿no? Entonces, estas empresas que lo que hacen es siempre fines de lucro. O sea, en la empresa donde yo laboro, vendemos cigarros, los cigarros Camel, y pues lo que les decimos, ¿no? El negocio es vender cigarros, ¿no? No irnos a pleito ni a litigio, ¿no? Pero bueno, pues obviamente del día a día de los negocios pues llegan a surgir controversias y esas controversias pues las resolvemos sea ante litigio o ante este método alternativo que es el arbitraje. Y los costos, al ser entidades que estamos principalmente destinadas al lucro mercantil, pues los costos es fundamental, ¿no? Es lo primero que preguntamos para armar presupuestos, desde antes de decidir si metemos las cláusulas de arbitraje o no. Ya una vez viendo que va a surgir la controversia, se vuelve a hacer el análisis. Ya una vez surgida la controversia, cuando se está buscando a los abogados externos y luego a lo largo del proceso, ¿no? Entonces creo que empezando un poquito desde esta visión, nos va a ayudar a luego derivar en las otras visiones que nos van a ayudar a dar una visión pues lo más completa posible, ¿no? De este tema tan importante para nosotros. Antes que nada, me gustaría pedirle a todos los que están aquí que, por favor, no preparamos esto como una ponencia de aquí te va la estructura y demás. Es una conversación abierta entre los tres y por favor interrúmpanos o escriban en el chat. Entonces, entre más interactiva lo hagamos. Si tienen alguna duda de cómo hacemos en las empresas para hacer los presupuestos, díganme, o si tenemos aquí personas de empresas que le quieran preguntar a María Inés y a Carolina, por favor, ¿no? Y siéntanse en libertad de abrir el micrófono e interrumpir en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.
Entonces, como les decía, vamos a tener estas tres visiones, ¿no? Empresa, que voy a cubrir yo un poco. Después le vamos a pasar la palabra a Carolina, que nos va a dar la visión del centro administrador, cómo le hacen para determinar los costos, para que esto sea predecible para sus usuarios, etcétera. Y vamos a pasar también con Marinés, que nos va a dar una visión dual de abogado abogado externo de bufete y la visión del árbitro, ¿no? También cómo calculan los árbitros los costos, ¿no? Sobre todo cuando van a condenar, que nos importa mucho. Bien, desde el punto de vista de la empresa, yo perdónenme si digo algo que sea muy obvio para algunos, pero me ha tocado en algunos otros foros y en algunas conversaciones encontrar que sea estudiantes o incluso a veces me ha tocado, no voy a decir nombres, ¿no? Pero me ha tocado también con abogados de despachos externos que luego no tienen mentalizado o internalizado, y está bien porque no trabajan en la empresa, pero no tienen internalizado que nosotros nos manejamos siempre por presupuestos, ¿no? Entonces tenemos ciclos anuales, por ejemplo, yo ahorita en septiembre, octubre, ya tengo diseñado el presupuesto de lo que yo creo que voy a gastar en cosas jurídicas en 2022, imagínate, ya desde ahorita ya lo tengo cerrado, ¿no? Entonces me dicen y el director general me dice, oye, ¿cuánto te vas a gastar? Y yo digo, bueno, pues, ¿cuántos pleitos me vas a traer? ¿O cuántos empleados me van a demandar si se van, ¿no? O ¿cuántos contratos piensas incumplir, ¿no? O sea, pero saca tu bola de cristal, ¿no? Y al mismo tiempo le piden a los de contabilidad y a los de marketing y a los de ventas y todo el mundo tiene que aportar su proyección, su mejor estimado de cuál es lo que piensa gastar el siguiente año. Y pues yo ahí, la verdad, los primeros años que estuve en empresa, pues sí saca la bola de cristal, ojo de buen cubero y empieza a atinar a ver cuánto crees gastar, ¿no? Ya conforme van pasando los años, ya más o menos vas viendo, ya vas replicando los modelos y cada vez el grado de que, como dicen, de latinas, cada vez es mayor, ¿no? Porque vas pudiendo predecir mejor. Y para eso nos apoyamos desde luego mucho de los abogados externos. Entonces, por eso, si alguna vez tenemos abogados aquí de bufete externo que dicen, ay, qué odiosos los abogados de empresa, ¿no? Que siempre me piden el presupuesto y quieren saber exactamente cuánto vamos a gastar, prácticamente en qué mes, y además me piden cuáles son las probabilidades de éxito del caso y cuánto me voy a gastar en la audiencia y todavía no sé todavía ni nombramos los árbitros, ¿no? Pues es por esto, ¿no? Porque nosotros tenemos una presión detrás muy fuerte de poder predecir los gastos. Yo si pudiera definir el tema de costos de arbitraje de toda esta ponencia en una sola palabra, sería predictibilidad, ¿no? Lo que queremos las empresas es que sea predecible estos montos. Y ahora, desde luego, siempre entra la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué tan predecible es un arbitraje, no? ¿Cuántos testigos vas a tener? ¿Cuánto te va a cobrar el abogado externo si tiene que preparar witness statements de 2, de 3, de 5, de 10 testigos, ¿no? Oye, y ¿cuál es el idioma del arbitraje, no? ¿Cuántas traducciones vas a tener que tener, no? Entonces, ahí es un trabajo que yo por lo menos desde el interior del jurídico trato de sentarme con los abogados externos y digo, bueno, vamos a tomar ciertas asunciones. Yo creo que en este caso voy a tener esto y esto, y sí vamos a tener una reconvención, por ejemplo, o me gustaría bifurcar el procedimiento para hablar primero de jurisdicción y luego ya del fondo. Y entonces con esto vamos poniendo ciertos criterios para que puedan hacer su cotización lo más cercana posible a lo que va a ser el caso. Y todos sabemos que hay cierto riesgo. Y yo también cuando voy con mi director general le digo, oye, este es el best estimate, ¿no? Les encanta la palabra. Este es el mejor estimado que tengo al día de hoy. Las cosas pueden cambiar dependiendo de la actitud procesal de mi contraparte, etcétera. Pero así vamos empezando a construir los presupuestos. Y los rubros que siempre considero yo, por lo menos desde el punto de vista de empresa, para crear este presupuesto, ya enfocándonos en arbitraje, porque pues, hay otros temas también que uno hace como director jurídico, son 5, ¿no? El primero y siempre el más alto, que con todo respeto y cariño le digo a mis abogados externos, pues siempre son los abogados externos, ¿no? El costo de lo que van a cobrar los abogados externos, en mi experiencia, siempre es lo más alto en el arbitraje. Siempre es más alto que el costo de los árbitros, que el costo de la institución, que el costo de los expertos. Y eso tiene una razón de ser, ¿no? Nosotros en la empresa, por lo menos cuando vemos un arbitraje, lo que queremos, y les comentaba a mis colegas, lo que queremos es ganar, ¿no? Entonces siempre tienes que tener, obviamente, un balance entre calidad de servicios jurídicos para obtener el resultado que quieres, pero siempre balanceando el costo.
Entonces siempre es la eterna ecuación, ¿no? Queremos todo, ¿no? Las tres Bs, bueno, bonito y barato. Lo mejor, predecible, el costo más bajo y demás, ¿no? Y eso pues les digo, ¿no? Tiene toda esta razón de ser de los presupuestos que nos exigen a nosotros armar, ¿no? Entonces tenemos el costo de los abogados externos, tenemos el costo del centro de administración del arbitraje, que ahorita le pasamos la palabra a Carolina. Tenemos obviamente el costo de los árbitros, lo que se le paga al árbitro. Tenemos también los costos de los expertos, que sobre todo si hay alguna pericial contable o para determinar daños, por ejemplo. Y tenemos desde luego los demás gastos del arbitraje, como costos de audiencia y cosas tan sencillas que luego se pueden salir de control, como las fotocopias o los servicios de traducción, por ejemplo, ¿no? Yo pongo siempre esos 5 rubros en la línea de mi presupuesto, ¿no? Y bueno, lo mismo. ¿Cuáles son mis preocupaciones? Predictibilidad, siempre. Y también esto tiene que ver mucho con cómo estamos estructuradas también las empresas, no solamente por el presupuesto que les mencionaba, sino también, por ejemplo, si la empresa cotiza en bolsa. Nuestra empresa es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio, y pues tenemos ciertos requisitos también de reporteo, ¿no? Se reportan también los pasivos que puede derivar una controversia, dependiendo de los montos, ¿no? Y ahí se tienen criterios. Si excede de determinado monto, pues se tiene que reportar de una manera, con más detalle, y si no, y lo mismo, ¿no? Por eso también le pedimos a los abogados, ¿cuál crees que sea la probabilidad de éxito? Porque eso se tiene que reportar a nivel bolsa, también porque puede llegar a afectar el valor incluso de la acción de la empresa, ¿no? Entonces, todo está conectado, ¿no? La verdad, lo que yo les digo es siempre hay una razón de ser, y si no, pues hay que hablarlo, ¿no? Ahora sí que institución, abogados externos y empresas somos un equipo, y lo que queremos es resolver controversias de la mejor manera, ¿no? Lo que nos da el arbitraje. Antes de pasarle ya la palabra formalmente a Carolina en este bloque, me gustaría preguntarte, Caro, en tu experiencia, como que tienes mucha experiencia en todo este tema de administración de arbitrajes, esto que te digo de la predictibilidad, que es lo que buscamos los usuarios, ¿es algo que resuena al momento de crear las estructuras para, por ejemplo, hacer los costos del arbitraje, lo que le vas a pagar al árbitro? Yo sé que un poquito más adelante vas a entrar ya a detalle a todo esto, pero yo lo que he encontrado es que las instituciones, cuando tienen todos estos tabuladores, donde te dicen, oye, si la cantidad de la controversia es de tanto a tanto, es esto, ¿no? O hay diferentes fórmulas, y todo eso yo lo que veo detrás es un trasfondo de agradarle al usuario, que es uno como empresa, de decir, oye, con esto vas a tener este grado de predictibilidad que tanto añoras, ¿no? Y que tanto necesitas para tus presupuestos. ¿Resuena esto que te estoy diciendo, Caro? Por supuesto, Edgar. Yo pienso que el hecho de que los centros administradores ofrezcan a los usuarios que el cálculo de los costos del arbitraje se haga con base en el arancel que el propio centro determina, ¿no? Y que es parte del reglamento de arbitraje, pues nos da este margen, ¿no? de mayor certeza, al menos en términos de cuánto le va a costar al cliente, a la empresa, enfrentar un arbitraje. Porque además, pues la empresa tendrá que tener en cuenta que es también previsible, digo, no es deseable, pero es previsible que la contraria no pague, sobre todo cuando estamos hablando de la demandante, ¿no? La demandante entonces tiene que hacer dentro de su presupuesto, pues ahí una provisión para el caso de que la demandada decida no pagar los costos, ¿no? Que no me dejarán mentir, pero es algo que muchas veces vemos con cierta frecuencia. Eso también ya tiene otras connotaciones, ¿no? Conducta procesal, si estrategias, si la demanda es frívola, son otros temas. Pero efectivamente al cliente, a la empresa, le va a dar mucha certidumbre saber que tiene una manera clara de identificar un estimado de los costos del arbitraje. Y esto con base en el monto en litigio, que a lo mejor todavía no, ya me estoy adelantando a plantear estos conceptos, pero todo esto nos ayuda a entender cómo funciona un arancel bajo cada reglamento y bajo cada administración de los distintos centros. Correcto, ¿no? Y también, por ejemplo, en mi experiencia como abogado de empresa,
también uno se fija en eso cuando está decidiendo cuál es la institución que va a elegir en la cláusula de arbitraje. Dices, bueno, si imagínate que tenemos que iniciar el arbitraje, ¿no? Ya tiene, de por sí cualquier controversia tiene su grado de impredecibilidad, ¿no? Todas, ¿no? Ahora, decirle, si escoges arbitraje y luego no escoges una institución que sepas desde el principio, desde que pones la cláusula arbitral, cómo vas a calcular los gastos después. En mi experiencia es importantísimo, sobre todo cuando te hacen perdón si hablo después con pochismos, ¿no? El challenge o te retan los comerciales, ¿no? Te dicen, oye, ¿y por qué vas a meter esta cláusula, no? Y si hacemos esto, ¿cuánto me va a costar? Porque ahí, dependiendo del monto del contrato, se analiza el costo hasta por cláusula, ¿no? Luego te llega el financiero y te dice, oye, ¿y esto? ¿Y cómo proyectas tú? Y para mí es mucho más fácil decir, mira, es una institución y tiene este tabulador y ahí te va el tabulador y obviamente esto lo tendremos que ver si surge una controversia en qué momento, pero lo proyectan también porque también lo proyectan a los años, ¿no? Si el contrato va a durar 5 años, por ejemplo, el contrato de distribución, te dicen, oye, ¿cuáles son las probabilidades de que en 5 años nos vayamos a un pleito? Y tienen ahí sus cálculos que yo sigo sin entender, pero sí se meten muy a fondo dependiendo del monto del contrato. Esto no se hace con todos, ¿no? Está sobre todo con los contratos clave. Y bueno, y dentro de la misma idea esta de predictibilidad, ahora me gustaría pasarte la palabra, Marinés, y que nos ayudes tú como experta abogada externa. ¿Te resuena esto que te estoy diciendo de la predictibilidad que necesita la empresa al momento que empiezas tú a diseñar tus cotizaciones para representar a una empresa en un arbitraje? Sí, sí, por supuesto. Casi como que no puede dejar de sonarme, porque hoy hablábamos un poquito antes de entrar, que todas las empresas, todas las compañías que están enfrentadas a un litigio, lo primero, digamos, que consultan, tanto actores como demandados, puedo decir, porque cuando está el litigio está ahí enfrente, actores con más razón, porque son los que mueven, digamos, y deciden iniciar el arbitraje. La primera pregunta, decíamos, que nos hacen, y tenemos que hacer un memo a todo esto para ello, para dar una respuesta, es las perspectivas de éxito y la estimación de costos. Esto es primera pregunta. Primero es, si es un cliente que ya es del estudio o de la firma, no necesita mucho más. Cuando estamos en un pitch y cuando estamos en que nos convocan, o en un beauty contest, es lo mismo. Una primera idea, es más, cada vez más en el tiempo, debo decir, que esto se acentuó, tengo ya varios años, entonces puedo mirar en perspectiva. Y yo diría que en los últimos años, estoy hablando de varios años, no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de 5, 6, 7, 8 años, los pitch, estas convocatorias, digamos, en Beauty Contest, quieren un primer análisis muy por arriba desde ya de lo que uno ve. En el caso, con un poco de documentación que nos acerca. Entonces, estamos poniéndonos en la cabeza del abogado que no siguió el tema hasta ese momento, sino que entra para la controversia. Que los abogados que hacemos resolución de disputas es muy común esto, ¿sí? Que se vaya a un abogado especialista en resolución de disputas. Entonces, esto es lo que se requiere, y luego con el proceso andando vuelve otra vez, y esto se extiende más allá digamos, de un tiempo corto o muy corto, vuelve todos los años, y es un poquito extendido por la complejidad, etcétera, otra vez. Y nosotros entendemos eso, pero quiero destacar, ya que puedo hablar desde ese lugar, que el abogado entiende esto, y lo entiende cada vez más, e intenta acompañarlo. Lo que pasa es que también tiene otra perspectiva, y primero, el abogado no puede afirmar, puede dar algunas pautas de estimación, pero siempre lo va a hacer con una reserva de que esto es estimado. La best estimate, digamos, el best estimate es eso, y no más que eso. El abogado nunca va a comprometer en términos de costos totales de un proceso, ni siquiera en etapas, una seguridad. Luego, hoy hablaban sobre los calculadores. Eso alcanza, creo que prácticamente todos los que están en esta reunión probablemente lo sepan, a los costos administrativos cuando estamos hablando de arbitrajes administrados, que justamente estos calculadores están disponibles en aquellos centros que administran, y el cálculo de los honorarios o estimado de los honorarios de los árbitros.
qué es lo que pueden manejar, lo que pueden, bajo sus parámetros, que no son todos idénticos, pero más o menos hay ciertos alineamientos, pueden calcular. Luego, cuando se trata de el honorario de los abogados, que hoy decía con mucha transparencia que esto es, digamos, lo que abulta más, ahora voy a tratar de explicar por qué esto es así, pero, y la forma de que yo voy observando que tienen, y cada vez más exigen las empresas, es hacer honorarios por etapas y capear, básicamente poner un cap por etapa, que luego eventualmente por alguna incidencia, alguna cosa extraordinaria pueda revisarse. Tan importante como trabajar los costos, creo que acá hay una fase que no hay que perder. Acá le hablo a Edgar, me gusta este intercambio. A ver, el gran éxito en un arbitraje, en cualquier, digamos, caso, en un litigio es igual, pero estamos en el arbitraje, creo que se logra cuando el abogado externo y la empresa y su abogado interno logran hacer un equipo. Esto significa logran alinear intereses, logran alinearse hacia los objetivos. Y logran entender los objetivos diferenciales, en todo caso que puedan tener, propios, que puedan tener cada uno de los que participan en su rol. Entonces, si uno me pregunta a mí cuáles son buenas fórmulas, para el abogado entender la preocupación del cliente en este punto. Y para el cliente entender también algunos balances que se requieren necesarios, indispensables para lograr lo mejor de su abogado. Y lo mejor de su defensa también. Entonces, yo diría que 100% con lo que has dicho en cuanto a la predictibilidad, que hoy esto creo está más reforzado, digo hoy, digo en los últimos años, por ahí la última década, o los últimos 5 o 6 años, creo que se ha reforzado y va a ir reforzándose hacia el lugar. La pandemia desde ya y las crisis colaboran aún más en este punto. Creo que sigue siendo esto, ¿no? La fórmula es la de entender que se arma un equipo y ese equipo debe ser empático con las preocupaciones que cada uno carga como principal responsable, vamos a decir, y estimular. Hay que tener equipos y empresas estimuladas en este sentido, ¿no? Digamos, y ese es otro punto que en todo caso después se tratará o no, pero que siempre es importante evaluar, que yo diría, ¿cuál es la mejor fórmula? ¿La de el costo más bajo necesariamente? No, el que está en el punto de equilibrio, ¿no? Y que es razonable respecto de lo que se juega en un caso, que no siempre es lo mismo, no solo por monto, sino por otros aspectos que puedan ser importantes para la empresa. Sí. El poder tener comprometidos profesionales, tanto abogados como luego los que uno paga, que son los expertos, pero sobre todo los abogados comprometidos en un espacio donde sientan un estímulo en lo que están haciendo, además del interés, por supuesto, profesional, y desde ese lugar siempre el equilibrio, la predictibilidad y el equilibrio, sumado al equilibrio, creo que hacen una fórmula que tiende, digamos, a lo que sería una mejor fórmula. Me encanta, tal cual hay que hacer equipo, porque de verdad, si no, no ganan uno los casos. Entonces eso, me gustaría regresar un poquito más adelante contigo, Marines, sobre todo con la fórmula de, primero hay que definir qué es éxito, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿qué es éxito? Pues ganar. Bueno, no necesariamente, igual y perder no tan feo, también es éxito, ¿no? Al interior de la empresa, ¿no? Entonces hay que graduar. Yo, por ejemplo, trato de también acorralar siempre a los representantes comerciales y decir, a ver, ¿qué sería éxito para ti? Pues si hoy tuvieses la decisión del árbitro, ¿cómo te sentirías tú? Entonces trato de hacer ese ejercicio y trato de hacer lo mismo con mis abogados externos, pero regresemos un poquito más adelante esto cuando estructuremos la parte de la visión del despacho y del árbitro, ¿no? Entonces ahorita no sé, me gustaría preguntarle a Caro si nos puede apoyar, porque dentro de estas líneas que veníamos diciendo, uno es los gastos de los abogados externos, otro son los abogados del centro que administra el arbitraje. Entonces, no sé si tú, Caro, nos pudieses ayudar. ¿Cómo le hacen los centros para calcular esto y para dar esa predictibilidad, ¿no? Ya habíamos mencionado algo que sí es una idea que tienen en mente cuando están diseñando estas estructuras, pero ahora si nos pudieses ayudar a aterrizarlo un poco más. Claro, Edgar, sí. Sí, la pregunta del millón, ¿no? Siempre de, bueno, ¿cuánto va a costar mi arbitraje? Y como ya bien dicen, hay que diferenciar qué tipo de costos.
¿no? Por un lado, los costos que van a derivar o que va a fijar el propio centro administrador con base en su arancel y que básicamente son los honorarios de los árbitros, sus gastos, esos, bueno, los gastos no se fijan conforme el arancel, pero los reportan los propios árbitros en caso de que haya gastos, ¿no? Derivados de su función. Y la cuota administrativa o tasa administrativa, como se le denomina, es el honorario que percibe el centro administrador por la prestación del servicio profesional de administrar el arbitraje. Entonces, sí, ahí tenemos estos dos rubros importantes: tasa o cuota administrativa, que es percibido por el centro administrador, y honorarios de los árbitros. Ambos conceptos son fijados por el propio centro. Cada centro tiene bueno, hay centros que no operan como tal o no para todo utilizan el arancel, pero la mayoría de los centros que conocemos, locales o internacionales, así lo hacen. Es un arancel que está disponible, visible para todos nosotros, desde el propio reglamento, desde el sitio de internet de los centros con los calculadores automáticos, efectivamente. Cada rubro que plantea el arancel pues nos lleva a que se apliquen ciertas fórmulas y todo parte de un valor. Ese valor, ¿cuál va a ser? El monto de la controversia, ¿no? Ese famoso monto en litigio que resulta importante conocer en una etapa inicial del proceso para que precisamente el centro administrador pueda hacer este ejercicio del cálculo de los costos y poder comunicarlo a las partes y pedirles el pago de las provisiones de fondos necesarias. Porque al final del día, una de las labores importantísimas de un centro administrador, pues es facilitarle este proceso administrativo a los árbitros y a las partes, ¿no? Y que no sean ellos directamente quienes tengan que negociar el monto de honorarios, por ejemplo, ni la forma en la que habrán de pagarse, sino que el centro se encarga de todo ello. Y con esto, pues se garantiza a los árbitros y, por supuesto, el propio centro también garantiza contar con los fondos necesarios para cubrir en el momento que corresponda, que generalmente es al final del procedimiento, ¿no? Ya que el tribunal arbitral dicta el laudo, lo comunica al centro para su posterior notificación, que ya se empiezan a, pues se prepara todo para poder hacer el pago correspondiente. Pero entonces es una manera importante también de garantizar, ¿no? Esta labor que llevan a cabo los centros, por un lado, de fijar la provisión de fondos con base en su arancel, tomando en cuenta el monto del litigio de la controversia, y esto nos va a permitir garantizar que los árbitros puedan cobrar los honorarios devengados, pues por su labor, que es resolver la controversia precisamente. Sí, completamente de acuerdo contigo, Caro. Te voy a hacer una pregunta ahorita, pero hay un comentario que tenemos de Gerardo Nieto en el chat. Lo que pasa es que hay casos en los cuales uno gana y se pierde, y hay casos en los que uno pierde y gana, ¿no? Se entiende perfecto. O sea, hay victorias que te saben a derrota y viceversa, ¿no? O sea, es dependiendo mucho de la situación. Muchas gracias. Oye, Caro, pero bueno, entonces entendemos lo que nos comentas sobre los tabuladores y lo que se va a pagar al centro y a los árbitros. Y a mí en lo personal me fascina meterme a hacer bueno, me fascina, ¿verdad? No es que lo hagan mis ratos libres, pero cuando estoy analizando una cláusula de arbitraje o un caso, pues sí me meto a los famosos calculadores, porque aparte le puedo poner screenshot y siempre con eso le digo al financiero, mira, esto es lo que va a costar más o menos, ¿no? Y el financiero ya se calma con eso, ¿no? Está así eso es buen tip a los abogados de empresa que estén aquí, que les pregunten, su screenshot del calculador es lo mejor que puedes hacer. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no sabemos exactamente el monto en controversia? Que ni siquiera las partes lo han determinado, porque también a mí me ha pasado que llegas y te dicen los de ventas, ¿no? No, es que esto va a tantos millones de dólares. Y luego ya que empiezas a ver las facturas y ya que hablas con los de finanzas, dicen, híjole, yo creo que no llega ni a la mitad de lo que creen los de ventas, ¿no? Y luego tú dices, bueno, pues, pero lo tengo que ver de la manera que lo puedo probar, ¿verdad? Porque una cosa es lo que crea la empresa, pero luego voy a necesitar facturas y voy a necesitar
a un experto, el reporte de un experto, donde procese toda esa información y me diga ahora sí qué es lo que puedo probar ante el tribunal arbitral, porque pueden ser cifras, de verdad, me ha tocado ver de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, bueno, vamos a iniciar un proceso de arbitraje y todavía no sabemos? Porque luego también uno como empresa dice, me voy a aventar ahorita a hacer el reporte del perito cuando todavía, o sea, todavía no estamos en ese momento procesal, ¿no? Correcto, correcto. Sí, esto es bien importante, ¿no? ¿En qué momento las empresas están listas para cuantificar el valor de sus pretensiones? Y no siempre es al inicio. Muchas veces porque efectivamente no tenemos como abogados de parte y el cliente los números precisos todavía que nos van a reportar algunas periciales o cualesquiera otras pruebas que se decidan aportar durante el procedimiento. A veces es por estrategia, pero sea la razón que sea, si al inicio del arbitraje no hay un monto en controversia determinado, ahí la labor del centro administrador es fundamental también, porque entonces los centros tienen esta facultad para poder fijar de manera discrecional el costo del arbitraje, es decir, cuánto vamos a fijar al menos de manera inicial estimada como honorarios por cada árbitro y cuál va a ser la cuota administrativa del centro, pues porque es importante partir de algo. Y entonces el centro administrador goza, todos prácticamente, pues tienen esas facultades, ¿no? De poder determinar los costos del arbitraje bajo estos dos conceptos que estamos platicando, de manera discrecional cuando la parte demandante, o en este caso una demandada que plantee una reconvención, no cuantifiquen y no le pongan un valor a sus pretensiones. Pero Oye, hay que estimarlo. Y claro, ahí el centro tiene que analizar de una u otra manera pues qué están pretendiendo las partes, ¿no? Habrá que identificar algunos elementos en el contrato base de la acción, en coordinación con las pretensiones precisamente, pues para darnos una idea como centro administrador del valor de esa controversia, pero además siempre sabiendo que eso podrá determinarse más adelante durante el proceso. Al final del día le corresponde a las partes aportar los números, ¿no? Los montos, los valores correspondientes a sus pretensiones. sí. Claro, hay pretensiones declarativas también. Alguien dirá, no todas implican el pago como tal de una cantidad determinada. Bueno, en ese caso, pues vamos a estar en todo momento bajo una presunción o un estimado, ¿no? De cuál es el valor de este caso. Sí. Y bueno, ahí también, por ejemplo, mi experiencia desde el punto de vista de empresa, cuando no hemos tenido el monto, yo lo que le digo también al negocio es, bueno, si no tienes el monto e iniciamos el arbitraje, el centro nos lo va a fijar discrecionalmente. Entonces, si tú tenías pensado pagar X cantidad y pues, luego no chilles si te cobran más, ¿no? Después lo ajustamos, después lo vamos ajustando ya que tengamos el monto, como bien dices tú. Pero también es importante hacer este razonamiento al interior de la empresa para lo mismo, lograr esa predictibilidad, ¿no? Uno también tiene que cooperar con esto y pues uno es transparente, el tabulador, ¿no? Y los cálculos. Oye, Caro, y sin querer ponerte contra la pared y demás, y yo sé que esto es de caso en caso, pero ¿tienes algún, además de lo que me dices de las pretensiones, de cómo se discute esto al interior de un centro, ¿no? O sea, llega alguien y dice, ah, pues yo creo que es esto, o cómo, si nos puedes dar un poquito más de esta visión, lo que puedas, obviamente. Claro, no, yo creo que no, o sea, sí hay que, al menos en mi experiencia, lo que a mí me tocó vivir siendo secretaria general del CAM, cuando no había un monto en litigio determinado por la promovente, sí, yo entraba un tanto a revisar con un poco de más detalle los documentos que al menos hasta ese momento estaban presentados por la actora, ¿no? Sí revisaba, bueno, a ver, están solicitando el pago de determinadas facturas, entonces me iba a revisar muy bien la demanda, cuáles dicen que no se pagaron, por qué valores, y de una u otra manera, pues yo con esa información aportada en esa etapa tan inicial, pues podía identificar un estimado. Ahora, porque no todas, como sabemos, las pretensiones se deben cuantificar para los efectos de
obtener un monto en litigio que ubiquemos en nuestro arancel desde el punto de vista del centro administrador, ¿no? Las pretensiones relativas al pago de intereses, por ejemplo, o de que condenen a la contraria al pago de gastos y costas. Bueno, eso no es algo que como centro administrador cuantifiques desde un inicio, ¿no? Te vas a las pretensiones principales, no a las accesorias. Y ahí es donde de una u otra manera el caso te va dando ciertos elementos que te permiten llegar a un estimado. Un estimado que no sea tan desproporcionado a lo que se está efectivamente planteando, ¿no? Porque pues sí podría también ser un desincentivo muy importante para, o hasta injusto a veces, ¿no? Fijar una provisión muy elevada cuando tal vez el caso no es de ese tamaño económicamente hablando, financieramente hablando. Y como nos mencionabas también, los reglamentos normalmente se reservan la facultad de ir reajustando esto a lo largo del procedimiento, ¿no? Sí. Ya una vez que tengas más claridad, el centro luego te manda la carta de hay que ajustar también los honorarios, ¿no? Oye, y algo que también me gusta mucho a mí del arbitraje es que también estos gastos que pudiesen haber sido predecibles al momento de inicio del arbitraje, ya sea porque ya tienes el monto o porque el centro lo estimó de la manera que nos vienes diciendo, pero en algún punto las partes llegan a un arreglo y se da por terminado el arbitraje de manera anticipada. ¿Nos podrías compartir cuáles son las reacciones o lo que hay detrás en el centro para decir, bueno, pues a final de cuentas como no terminaste todo, pues no le vamos a pagar al árbitro toda la cantidad, sino le vamos a pagar un monto más reducido, porque al final de cuentas no tuvo que emitir el laudo, y el centro pues también incurrió en menos gastos, entonces se te puede incluso devolver una parte de lo que no usaste si es que te arreglas antes, ¿no? Sí, Eso también es un incentivo para arreglar las controversias antes, ¿no? claro, por supuesto, porque ya decíamos que uno de los propósitos de tener estos aranceles y de tener reglas para contar con las provisiones de fondos necesarias es garantizar el pago de honorarios de los árbitros y que el centro cobre, ¿no? Sus propios pues, honorarios por los servicios. Pero efectivamente no significa que el hecho de que las partes ya hayan aportado la totalidad de la provisión o de los anticipos que solicita el centro administrador, ya no haya oportunidad de transigir sin obtener un reembolso, ¿no? No todo lo contrario. Es una práctica común bajo todos los centros administradores que si el arbitraje concluye antes del dictado del laudo final y si ya está cubierta la totalidad de la provisión de fondos, el centro tiene la facultad para también fijar en qué forma, en qué proporción van a quedar los montos relativos a los honorarios de los árbitros y de la cuota administrativa, ¿no? De tal forma que sea algo proporcional a la etapa procesal en la que las partes están solicitando la conclusión del procedimiento arbitral y que también sea algo equilibrado respecto del tiempo que los árbitros y la labor que han llevado a cabo hasta ese momento. No es lo mismo negociar y transigir cuando todavía no hay ni siquiera un calendario procesal, o sea, cuando apenas tuvimos este primer intercambio de una solicitud o notificación de arbitraje y la contestación inicial, a transigir cuando estamos ya esperando un laudo final, ¿no? Cuando ya agotamos todas las actuaciones, ya se agotaron las actuaciones procesales, ya hubo audiencia, presentación de alegatos finales, estamos a la espera del laudo como partes y decidimos transigir. Ahí gran parte de la labor ya se llevó a cabo, ¿no? Queda pendiente la elaboración del laudo y qué tal que los árbitros ya también hayan dedicado tiempo en el proyecto del laudo, aunque todavía no se hubiese notificado. Entonces ahí es donde el centro pues también debe ejercer sus facultades discrecionales y estimar un porcentaje, ¿no? Un porcentaje y el reembolso, por supuesto, pues ya se hará. El que corresponda, según lo que el centro determine, pues a la parte que haya cubierto la provisión. Si fueron las dos, muy bien. Si fue una, pues a esa parte, ¿no? Y que ahí, bueno, ya también ese es otro tema, ¿no? ¿Quién paga? Porque, bueno, y ese es un tema que tal vez Marinés también más tarde tocará, ¿no? Esas decisiones como, o tú mismo, Edgar, como empresa,
de vamos a pagar o no vamos a pagar los costos del arbitraje, ¿no? Durante el procedimiento, es decir, estas provisiones de fondos, estos anticipos que se nos van solicitando. Sí. Pero bueno, sí, así es como ocurriría. Bueno, sin duda yo en mi experiencia la verdad es que siempre pagamos porque digo, la verdad es que también yo creo que se ve súper mal que estés en el arbitraje y no estés pagando, ¿no? O sea, y eso también influye en el ánimo de, pues, de cómo se está desarrollando la controversia, ¿no? No quieres tener factores externos y de por sí ya los casos luego son complejos, ¿no? No quieres tener factores externos que influyan el ánimo, ¿no? Del proceso, de la contraparte, de los árbitros sobre todo. Entonces, sí, eso es muy importante. Oye, Caro, y desde el punto de vista también del centro de arbitraje, yo sé que los honorarios de los árbitros, como hemos venido discutiendo, están también fijados por tabuladores, pero hay veces que las instituciones te dan un rango, te dicen a los árbitros se les va a pagar entre este y este rango. Calcularán sobre la media para pedirte la provisión. ¿Nos puedes platicar un poco brevemente de cómo hace el centro para después decidir si va a pagar en el umbral alto o va a pagar en el umbral alto a los árbitros? Claro, pues sí. Normalmente, como bien dices, los centros van a operar en el promedio, ¿no? Y de hecho ese es el valor que se toma al momento de de fijar la provisión de fondos y de hacer las solicitudes a las partes, ¿no? De pagar estas provisiones. Cuando hay claramente un mínimo, un medio y un máximo, ¿no? No todos los centros lo manejan, pero cuando sí, se basan en el promedio. Ahora, cuando ya le corresponde al centro administrador al final del procedimiento, en vísperas de la notificación del laudo, fijar ya de manera definitiva estos montos honorarios de los árbitros y pues la propia cuota administrativa, ahí es donde los centros pues pueden echar mano de diversos elementos que hubiesen ocurrido durante el proceso arbitral, ¿no? Para saber si hay condiciones o hay necesidad de aumentar, de fijar un honorario mayor o un honorario o irnos al mínimo, ¿no? Y no quedarnos en el promedio o hacer un ajuste. Y muchos de estos elementos o estas consideraciones tienen que ver pues con la diligencia de los árbitros, tiene que ver con la complejidad del asunto, el tiempo que tomó llegar hasta ese momento, ¿no? Qué tan demandante fue para el árbitro atender procesalmente y también el tema de fondo. Yo creo que estos son elementos que si son muy notorios, seguramente el centro hará un análisis, ¿no? Como para ver si hay que incentivar o al contrario, es una manera a veces de sancionar una conducta poco diligente de los árbitros, que no siempre ocurre. Ojo, no quiero asustar aquí a nadie que digan, no, ya ven, es que los árbitros se tardan. No va por ahí, pero bueno, a veces los tiempos no son los idóneos y si ya hubo ciertas solicitudes del centro de que hay que actuar con más diligencia, ¿no? Esto orientado a los árbitros, bueno, una manera a lo mejor también de sancionar esa falta de diligencia es bajando el rubro del monto. O Y que también el usuario del arbitraje diga, bueno, no me gustó esperar, se tardó más de lo necesario, pero al menos estoy viendo una compensación. Sí. O también al revés, ¿no? Si tienes partes muy, Claro. muy litigiosas que están pidiendo acá ratito medidas cautelares y que están encima del tribunal arbitral y traen una guerra dentro del proceso que, bueno, nosotros tratamos de evitar, pero hay veces que pasa, pues también dices, claro, te va a terminar costando más, ¿no? Se va a ir esto un poquito a la parte superior, ¿no? Por supuesto. Mira, yo como te digo, pero por favor no lo vayas a tomar en mi contra, yo como lo hago para presupuestar, porque el peor pecado que le puede pasar a un abogado de empresa es pasarte el presupuesto. O sea, de verdad, hay veces que prefieren que te equivoques en la opinión a que te pases del presupuesto. O sea, de veras es brutal, ¿no? Entonces yo lo que hago es, tomo el tabulador, agarro la parte media y le agrego un porcentaje del percentil alto y le digo a finanzas, oye, ponme una sensitivity, le llaman ellos en el lenguaje contable, ¿no? Es una cantidad que estamos previendo, pero que no necesariamente va a pasar.
¿no? Entonces trato de, y como para, tampoco le puedes poner mucha, le decimos mucha grasa, ¿no? Al presupuesto, porque si no luego también te retan, te hacen para atrás, pero creo que es sano, ¿no? Sobre todo dentro de los tabuladores, por eso a mí me encantan los tabuladores. Alguien te Bien. diría, abogado precavido vale por dos. O sea, sí, está bien. Está bien hacer Me eso. dices, ponle el más alto en tu presupuesto para cobrarte lo más alto. Yo, no, Ajá. no, tampoco. Lo más bajo posible, por favor. Bien, pues muchísimas gracias, Caro. Y creo que esto nos da una transición, desde luego ahorita si quieres agregar cualquier cosa, pues saltas, ¿no? Una transición un poquito orgánica hacia Marinés, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, a ver, recapitulando, ¿no? Hemos hablado que pues tenemos los costos de los abogados, que eso pues va a ser en una discusión de los honorarios y la predictibilidad que buscan los abogados de empresa, y pues se negociará con los abogados de caso en caso, dependiendo la firma, etcétera, ¿no? Tenemos por otro lado los costos del centro de arbitraje y de los árbitros, que ya nos comentó Caro. Entraremos otros dos rubros que son gastos en general y tema de expertos, pero ligándolo un poquito, Marines, con el tema de los árbitros, tú en tu experiencia como árbitro, si tú le dedicas, digo, no sé cuál sea tu práctica personal, si también llevas un registro de las horas que le dedicas como árbitro a todos tus asuntos. Yo sé que algunas instituciones lo piden, ¿no? A los árbitros. No estoy seguro que todas. La verdad, si nos pudieras compartir tu experiencia en esto. Y al final, cuando te pagan y te dicen, me pagaron dentro del máximo, el promedio o el bajo, ¿sí salieron las cuentas, más o menos? ¿O nos puedes compartir algo de tu experiencia? Muchísimas gracias. A ver, sí, los árbitros, por empezar, obviamente miden su tiempo, ¿sí? Y de hecho, la práctica de los árbitros es aportar a los centros el tiempo alocado, el tiempo utilizado para prestar el servicio que está a su cargo, que es básicamente conducir el proceso y luego tomar la decisión final. Quienes pertenecemos a estructuras relativamente medianas a grandes de despachos jurídicos, tenemos incorporado desde que empezamos nuestra práctica el famoso timesheet, que allí volcamos todo y entonces es como parte de nuestro hábito hacer ese timesheet que, dicho sea de paso, en este grupo reducido debo decir que es de lo que menos le gusta a un abogado hacer, tener que llenar el famoso timesheet. En cualquier caso estamos acostumbrados a eso, pero cualquiera sea, no importa, el tiempo se mide, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos todos los que prestamos servicios. Básicamente tenemos un valor en nuestro tiempo, esto es una realidad. ¿Qué es lo que hace o cuál es la experiencia de un árbitro? Primero depende mucho de los centros. Los centros no tienen una única forma ni una única, digamos, reglas de lo que hace la definición de los honorarios de los árbitros. Es muy frecuente hacer una tabla de orden decreciente, aumenta el monto, decrece el porcentaje con un tope. Eso es con un tope y luego hay como percentiles que van aumentando si el monto que se toma para tope es superado. Esto es muy frecuente, pero no es el único sistema. Hay varias instituciones arbitrales, muchas internacionales, que calculan, hacen dos cosas, o ponen un valor horario y entonces se mide conforme a la cantidad de horas utilizadas, y eso puede llegar a situaciones que pueden entenderse como de dificultad de control. Yo no diría de descontrol, pero al menos con una mayor dificultad para controlar, ¿sí? Y sería lógico que las partes involucradas en ese tipo de instituciones arbitrales que manejan este sistema, donde hay una tarifa por hora, pero no se controla el tiempo, ¿sí? Y no hay tope, puede haber una suerte de mayores riesgos y por lo tanto temores alrededor de lo que es el control en ese sentido. Y los árbitros esto lo saben, por lo tanto los árbitros sabemos. Si vamos a un arbitraje uncitral, esto es la forma. Si vamos a un arbitraje ICC, esta es la forma. Si vamos a una de la London Court, esta es la forma, ¿sí? Y si vamos a alguno de los regionales, también esta es la forma. Esto lo que quiero decir es, hay distintos métodos, no hay uno solo. Es muy común todo lo que explica Carolina, que además los centros arbitrales los tienen bastante extendidos, pero también está lo otro.
En un citral, por ejemplo, que son arbitrajes, hagamos el llamado acá, no todos los arbitrajes son institucionales, también existen, siguen existiendo los arbitrajes ad hoc, y de hecho un citral se usa particularmente para todo lo que es arbitraje ad hoc, y allí, en realidad, o las partes acuerdan, cosa que es totalmente legítimo. Volvamos a una idea, perdón que me mueva en este punto, el arbitraje nace de la autonomía de la voluntad, nace de la libertad negocial, con lo cual, todas estas opciones, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, si me encuentro con Carolina calculando, porque antes pacté el arbitraje administrado por el centro que preside hoy Carolina. Y lo mismo en Canaco, y lo mismo en cualquier otro centro, ahí sí, internacional o regional. Entonces, volviendo, para el árbitro sabe que no hay una sola forma, que tiene que revisar en cada centro que eventualmente esté administrando el arbitraje en el que es designado, va y revisa cuál es la fórmula, ¿sí? Cuáles son el estimado de honorarios, y si esto está tasado o no está tasado, o está dejado librado a el acuerdo con las partes, que es lo menos frecuente hoy cuando estamos en un arbitraje institucional, pero en cualquier caso no es que esto no existe, o que son algunos casos, como en un citral, como algunos centros internacionales que fijan la tarifa del árbitro en tanto por hora, pero no controlan la cantidad de horas, ¿sí? Con lo cual el árbitro declara, y ahí sería muy interesante medir lo que declara el árbitro en general, y Carolina, si esto es así en el centro de ella, puede decirlo, se toma en principio como válido, ¿sí? Se presume que se está declarando lo real, porque es una declaración que básicamente es como el juramento de uno, no es que es formal el juramento, pero uno está haciendo algo que se supone que refleja la realidad. Si hubiera unos excesos evidentes respecto de lo que se vio en el proceso, allí podría haber, pero es la excepción, alguna mirada de recorte, ¿sí? Cosa que ya explicó de algún modo Carolina antes, y que puede los centros que administran hacer, retienen esa evaluación, no es que no la retienen, pero también en la práctica se haga revista, no están todo el tiempo midiendo, recortando, haciendo cuando el sistema es tarifa por hora acordada y luego calculada por cantidad de tiempo asignado, ¿sí? Con lo cual es muy variable, la respuesta en definitiva es muy variable. Sí es verdad que los árbitros pueden hacer una estimación conforme al centro que eventualmente administra el reglamento que se aplica al arbitraje en el que están interviniendo. Y saben perfectamente que en algunos es más rentable que en otros. Sí, interesantísimo. Y esto es de verdad una plática también que yo creo que da para otra sesión también, ¿no? Es la eterna discusión si los árbitros deberían de cobrar por hora, porque al final de cuentas están dando su expertise, o si deberían de cobrar ligados al monto. A mí me han tocado arbitrajes que dices, pues ya, $10 millones más, pues ya qué, ¿no? O sea, la cantidad de trabajo es la misma, ¿no? Está así de lo que le van a invertir, o sea. Y luego hay veces que yo también me digo, bueno, pero ¿preferirías que te cobraran por hora? Ay, siempre cuando decimos van a cobrar por hora y no sé exactamente cuántas horas, es que volvemos al punto con el que iniciábamos esta discusión, ¿no? La predictibilidad. Entonces, no digo que estemos en contra de que los árbitros cobren por hora, pues obviamente su labor es muy importante, pero es lo mismo, ¿no? Es qué tan predecible es, ¿no? Bueno, me sumo en eso, Edgar, para decir lo siguiente, que creo que es importante entender que hay formas de no quedar desprevenido, ¿sí? Nada de lo que estamos hablando, en la gran mayoría de los arbitrajes y sobre todo los institucionales, está en el aire. Está establecida en las reglas que se aplican. Con lo cual, cuando se pacta arbitraje, uno, en todo caso, tiene que saber que al momento de pactar arbitraje, que los costos no son algo en lo que empieza a pensar cuando está la disputa en la mano y empieza el procedimiento. Que puede pensar en los costos antes y debiera hacerlo si quiere prevenir, ¿sí? Quiere ser previsor. Y el momento es cuando pacta arbitraje. No va a poder ver todo, pero al menos sí saber cuál es el reglamento, si es que es un arbitraje institucional, cuál es el centro, cómo se calculan los honorarios de los árbitros en tal caso, ¿sí? Y muchos otros aspectos más, porque este es un aspecto.
Recordemos siempre que yo no sé, en el caso de Carolina, la experiencia de Carolina y Andrea en sus respectivos centros, pero si tomamos a ICC, que es básicamente como un líder mundial y lo podemos tomar como referencia, ICC tiene más o menos estimado que un 18% más o menos es lo que corresponde a honorarios de árbitros, 2% a costos administrativos y 80% a costos legales que incluyen en esa bolsa en realidad todo lo demás, que sería abogados, expertos, expensas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, empecemos midiendo esto, para también medir cuál es el impacto real en el costo total. Luego, dicho eso, hay que entender que las herramientas están en general disponibles para quien es previsor y hace un due diligence en este sentido, para entender más o menos si entra en un arbitraje, que de por sí ya se sabe por sus reglas que puede ser en el promedio relativamente, o que no tiene control, o que es más caro, etc. ¿Sí? En términos de honorarios que se pueden conocer o prever con anticipación. Entonces, me gustaría dejar esa idea desde el orden práctico, que es que todo lo que estemos hablando de los costos, si bien no se pueden controlar todos, en términos de previsibilidad, que es de lo que estamos hablando, hay muchas decisiones que se pueden considerar, ¿sí? Ya desde el momento inicial, el punto inicial de partida de todo lo que hablamos, que es el pacto arbitral, ¿sí? O la cláusula arbitral inserta en un contrato. Entonces, esas definiciones que tomamos allí, en este caso en términos de reglamento, centro, si es que elegimos un arbitraje institucional, y si no lo elegimos igual, porque también va a tener su impacto, en ese momento ya tenemos que tener las antenas prestas, digamos, a considerar estos impactos y hacer la evaluación, porque nada es solo, ¿no? Es hacer la evaluación de equilibrio y de balance entre los costos que asumo, porque creo que es mejor y entonces lo asumo, pero hacemos esta evaluación. Y hay muchos otros más aspectos que impactan en los costos y que también tienen que ver o resultan de lo acordado en el pacto arbitral. No, totalmente. Y lo que estás diciendo resuena al 100%, ¿no? El arbitraje sí permite a uno predecir, porque uno conoce las reglas desde que está seleccionando el acuerdo de arbitraje. Ahora, me podrán decir qué tan predecible es, por ejemplo, un litigio. Bueno, pues dependerá de la plaza, dependerá del tipo de litigio y pues sí, podrás también prever. Yo en mi experiencia corta, larga, como se defina, se me hace más fácil predecir los costos de un arbitraje que de un litigio, hoy por hoy. Pero claro, esto se puede discutir y que hay que te van a decir, bueno, depende, ¿no? Estás metiendo un amparo, estás haciendo una acción ante qué tribunales, o sea, es que es muy variable, ¿no? Yo digo las controversias comerciales, que desde que estás pactando el contrato mismo, puedes empezar a prever, ¿no? Eso que dices resuena muchísimo. Y de hecho viene en línea con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que gracias por abrirlo. ¿Qué cosas, o sea, ya recapitulando, tenemos gastos de abogados externos, tenemos los gastos de los árbitros, del centro, hemos hablado que también tienes de expertos y gastos, por ejemplo, de audiencia y demás, pero pues esos dos sí dependerán 100% del caso, pero de estos gastos que podemos considerar normales, estos 5 rubros que se pueden prever hasta cierto punto, ¿qué recomendaciones tienes o qué prácticas o qué problemas puedes ver que se pueda incluir en el acuerdo de arbitraje que termina disparando los gastos? O sea, ¿qué podemos hacer para no meternos la pata solitos al momento de estar redactando el acuerdo de arbitraje? Bueno, gracias. Bueno, hay varios aspectos que a tener en cuenta, ¿no? Que uno no asocia rápidamente al impacto de costos, pero que lo tiene al momento que aparece la controversia. Entonces, hoy mencionaste alguno de ellos. Por supuesto, vamos empezando con lo que dijimos antes. Si uno va por un ad hoc o va por el arbitraje institucional, y dentro del arbitraje institucional, dentro de las opciones estas, puede evaluar, ¿sí?, los costos asociados generales promedio para un arbitraje llevado o administrado por ese centro o esa institución. Eso es un aspecto. El arbitraje ad hoc, de acuerdo a las reglas, si es que hay reglas solicitadas que se eligen o no, en general da mayor posibilidad de acordar. Porque básicamente en un ad hoc lo que vamos a hacer es cuando lleguemos
si no previmos antes, aunque lo hayamos previsto, en el momento de resolver la designación, se acuerda con los árbitros en conjunto, las partes, los honorarios que se reconocen, ¿sí? Y eso permite medirlo en función, entre otras cosas, la importancia que tiene esa disputa para las partes. Entonces, eso, hay más libertad desde ese lugar, queda abierto, pero también al momento de la disputa se puede controlar porque uno le ofrece al árbitro cuál es el honorario. Y si acepta, acepta esto, ¿sí? Y hay en ese sentido un acuerdo que se refleja para esto último. En el arbitraje institucional ya hemos hablado bastante al respecto. Otros aspectos que se suelen incluir y que pueden tener un impacto. La sede. La sede del arbitraje puede tener un impacto. Cuando nos movemos en el ámbito del arbitraje internacional, no en el doméstico, que esto no es una discusión, sino en el ámbito del arbitraje internacional, y eventualmente con partes que tienen o ellas o sus matrices, establecimientos en distintos países, suelen buscar, y es lo lógico, una sede neutral. Y esa sede neutral también se suele buscar una confiable. Pero resulta que las confiables, nosotros que estamos en Latinoamérica, las confiables son aquellas que están en los centros internacionales. Londres, Nueva York, París, por mencionar algunos, ¿sí? Cuando nos movemos, pensamos esto, si tenemos dos establecimientos, que sus matrices por ahí están en distintos, o dos establecimientos, uno en un país y otro en otro limítrofe latinoamericano, y pactan París, y pactan Londres, y pactan Nueva York. Para ustedes Nueva York, México digo, no es tan problemático, pero entonces voy a elegir el caso de París y Londres, que empieza a ser un poquito más problemático que lo anterior, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, por supuesto nuestro driver hace eso, tiene que ver con la confianza que tenemos en esa sede. Y este es el principal driver. Sin embargo, viene acarreado unos posibles potenciales costos que van a venir, porque la sede define a dónde voy para anulación. Y cualquier otra asistencia que se requiera judicial en el arbitraje. Y eso ya nos coloca en, por ejemplo, la justicia inglesa. Y, por ejemplo, los abogados ingleses. Y, por ejemplo, los honorarios de los abogados ingleses. En libras esterlinas. Y lo mismo, vamos a París o cualquier otro espacio donde ya no, otra vez tenemos que entrar a analizar o ver esto. Bueno, ¿qué es lo que digo acá? Yo no voy a decir una cosa por otra. Cuando se está pactando la cláusula arbitral, por empezar, o el pacto arbitral en un contrato, es la cláusula de la medianoche, ¿no? Esa de la última que viene replicada y viene y tenemos que hacer un esfuerzo enorme, lo que hacemos Dispute Resolution dentro de un estudio para decir, por favor, muéstrenos, háganos partícipe, porque no se lee con la atención que se lean todos el resto de las cláusulas sustantivas de ese acuerdo, para el cual hicieron todo el trabajo transaccional hasta llegar al closing. Entonces, pero sin embargo, estos son aspectos que el día que aparece un arbitraje, un conflicto, sí generan costos. Y sí están en el rubro de esos costos legales que decimos nosotros, pero en realidad son los legales, incluidos todas las expensas. Hoy tenemos el medio virtual para las audiencias. Hoy casi lo tenemos naturalizado. La intensidad con la que hemos vivido desde la pandemia, desde que aparece la pandemia hasta hoy, todos naturalizamos este medio. Antes de eso no era así. Y las audiencias principales se hacían en el lugar, en general en algún otro lugar. Bueno, estas cosas generaban otra vez costos. Igual no necesariamente tiene que ser en la sede, está claro, lo digo claramente acá. Pero sin embargo, esto genera costos, sobre todo cuando partes de un continente que están o en el mismo país o en uno limítrofe, y a distancia de los centros internacionales, de las sedes internacionales, eligen la sede internacional. Esto va a generar costos adicionales importantes, porque es casi inevitable prever que puede haber alguna intervención judicial, digo, sea en asistencia, menor posibilidad, pero sí en una eventual anulación si esto se percibe. Entonces, estas son cuestiones a considerar. Ojo que si además esa sede tiene otra lengua, vamos a tener que introducirnos en ese proceso judicial con la lengua oficial de ese país generando traducciones. Otro tema, el lenguaje del arbitraje que se suele pactar, no siempre, pero se suele pactar en una cláusula arbitral, en un pacto arbitral. Allí, cuando es arbitraje internacional, vuelve otra vez las opciones del idioma.
¿sí? Y ustedes tendrán mucha familiaridad también de contratos internacionales en los que el idioma es el inglés. Y por ahí las partes que finalmente terminan son en realidad dos empresas que están afincadas, digamos, en el país, y bueno, ya eso obviamente va a generar, pero sobre todo el problema principal se da cuando en ocasiones se eligen dos lenguas o dos idiomas para el arbitraje, porque hay una parte que naturalmente tiene un idioma y la otra que tiene otro, ¿sí? Esto duplica costos. Esto duplica costos porque todas las presentaciones, todas las submissions, todo el curso del proceso va a duplicarse en sus presentaciones con una traducción, ¿sí? Entonces, y las traducciones, tomemos lo mejor, free, o sea, no translation, sin traductor público oficial. Estamos en Latinoamérica, todavía se sigue exigiendo en ocasiones esto, pero tomemos que eso no se considera. Si nosotros ponemos dos lenguajes obligatorios, sepamos que puede ser útil para las partes y decidirlo, pero que va a tener un costo extra. Entonces, ¿nunca hay que pactar doble idioma? No. Lo que las partes tienen que considerar cuando esto pactan o esto establecen es que esto tiene un costo extra. Y por lo tanto deben medirlo en su balance. Y decir, ¿se justifica? Si se justifica, bueno, si se justifica, asumo el costo extra. Lo asumo, está justificado y ya no me quejo. Porque he tomado la decisión. Lo importante es considerar esto. No quiero seguir por seguir, digamos, pero hay otros aspectos, obviamente. No hay tanto detalle en el pacto arbitral. Tampoco hay, por supuesto, el pacto arbitral puede ser ultra detallado en anticipar cuestiones de procedimiento o puede ser mucho más acotado. Consejo, no me gusta lo ultra detallado. Eso que pretende prever todo, en general después no se acomoda a la realidad que sobreviene. Entonces, creo que la simpleza siempre es buena. La previsibilidad también, o sea, saber lo que uno está haciendo, pero darse el margen de acomodar el proceso al conflicto real que se suscitó. Otro tema a considerar que hoy está en la mesa puesto y que hace 15 años no existía de esta manera, los procedimientos abreviados. Hoy tenemos prácticamente todos los centros internacionales con reglamentos de procedimiento abreviado, y los regionales también, que van introduciendo y actualizando sus reglamentos con la posibilidad de un procedimiento abreviado. Hoy esto está en la mesa, hoy esto se hace corriente. El procedimiento abreviado, que significa básicamente que son tiempos más acotados, algunas instancias procesales que no se realizan o que se permite hacer, no ir a la audiencia si esto es con documentos, o algunas instancias, digamos, del proceso abreviar el tiempo o bien no realizarlas, por supuesto. Se conduce lo principal, las instancias principales están. Este procedimiento abreviado permite reducir costos, y son aproximadamente un 20% menos en los costos que consideramos respecto de los previsibles, honorario de árbitros y costos administrativos, pero también, por supuesto, un procedimiento más acotado reduce el resto de los costos legales también proporcionalmente. Con lo cual, esta es otra consideración a tener en cuenta. Correcto. Que hoy tenemos en la mesa la herramienta de los arbitrajes abreviados, que no sirven en todos los casos, pero en algunos sí. Sí, habrá que ver el caso en particular, ¿no? Muy bien. Exacto. Me queda clarísimo, ¿no? Entonces, desde que estamos viendo la redacción de la cláusula de arbitraje, hay que ver qué institución seleccionamos, la sede del arbitraje y el idioma, y eso va a impactar directamente en los costos. Me quedo ahorita con algo que acabas de decir, no les mencioné al inicio, pero yo dentro de la empresa ayudo con arbitrajes en cualquier parte del mundo donde haya alguna controversia. Entonces, estamos llevando ahorita un arbitraje en Brasil, y la cláusula de arbitraje decía, pues el arbitraje será en inglés, pero pues tanto la contraparte, todo el mundo, todos son abogados brasileños. Entonces propusieron, oye, ¿por qué no cambiamos el idioma pues, al portugués, ¿no? Pues todos lo hablamos, los árbitros son brasileños los tres, etcétera, y todo el mundo estuvo de acuerdo, y yo le dije al corporativo, mira, pues yo la verdad es que no hablo portugués, pero pues algo le entiendo, ¿no? Cuando lo leo. Entonces, como lo están llevando los abogados externos, adelante, ¿no?
Y me dicen, sí, está bien. Entonces aceptamos el pacto de pasarlo a portugués. Y luego 15 minutos después nada más presentaron el primer escrito y el corporativo y la versión en inglés. Y yo, Claro, ahora quieres que claro. traduzca todo. Por eso te pregunté. No, No, es que eso es totalmente, eso es una realidad. Por eso digo, hay que entender cómo va a ser la evaluación del proceso o la evolución del proceso. Y alguna cosa que no se pierda es que cuando la sede que se elige, que puede ser la del país, no coincide, o cualquier otra, no coincide con la del lenguaje, con el idioma oficial de la sede, no coincide con el lenguaje del procedimiento, vamos a tener traducciones antes o después. Entonces, por eso es importante esto, y por ahí había una cierta facilidad, es correcto, pero después, y es muy importante, porque tú estás en una compañía que es internacional, ¿sí? Y por lo tanto, requiere el inglés. Sí. Requiere el inglés, el portugués. Ya aprendí, no les vuelvo a aceptar, aunque me digan que sí, no les vuelvo a aceptar, porque luego me lo piden en inglés y luego los casos, luego mi presupuesto, ¿no? Oye, Marín, es muy interesante todo esto. Nada más una pregunta un poco para ligarlo ahora desde la perspectiva del árbitro, ¿no? Cuando tú eres árbitro, por ejemplo, y emites una orden procesal, la famosa orden procesal 1 con el calendario, ¿qué cuestiones tomas en cuenta para que no se vayan a desbordar los costos? Pues sobre todo que terminen impactando a las partes, ¿no? Como que, si nos puedes darnos unos 2 o 3 ejemplos de cosas que tomas en cuenta cuando estás redactando esa orden procesal. Mira, yo te invertiría un poquito el rol de quiénes son los responsables y principales interesados en medir esto, las partes y sus counsels, no el tribunal arbitral o el árbitro. No le corresponde al árbitro hacer este trabajo. Por supuesto, el árbitro puede medir, pero no es la función del árbitro medir esto en este punto. No nos olvidemos que el arbitraje justamente tiene como ventaja el permitirle a las partes interesadas diseñar su procedimiento bajo el cumplimiento de los principios generales y el reglamento que han adoptado desde ya, pero sobre todo los principios que hacen al orden público, como es el derecho de defensa, la lealtad, la buena fe, y tantos otros, digamos, 2, 3, 4, 5, no más, procedimientos básicos, que son como el límite mandatorio. La realidad es que la ventaja del arbitraje es poder diseñar un procedimiento cuando está la disputa en la mano, un procedimiento y un calendario que se ajuste a las necesidades del caso. Entonces, ¿quiénes son los principales interesados y responsables de diseñar un procedimiento razonable en términos de tiempo y costos? Las partes. Bien. El tribunal, pero no es que el tribunal no hace nada y se queda ahí. El tribunal también aporta sus propias propuestas en este sentido. No es que no, porque además es corriente que el tribunal termine haciendo un proyecto y lo proponga a las partes y que estas partes comenten. Pero el tribunal, primero, mide excesos, porque los excesos se impactan con el tribunal, porque el tribunal está alocando tiempo también. ¿Sí? Entonces, los excesos tampoco es algo que el tribunal sea indiferente al exceso, en tiempo, plazos, etc. Pero lo normal, el orden normal para definir esto es que el tribunal o el árbitro único le solicita a las partes un resumen de las pretensiones, aunque las hayan presentado en una demanda corta, en un request for arbitration y su respuesta, y una propuesta de calendario procesal y de reglas, ¿sí? Una propuesta que tengan de calendario procesal, en la medida de lo posible acordado, y si no, cada uno. Y en función de lo que recibe, el tribunal diseña, digamos, una propuesta final de procedimiento, que va a contener las reglas, por supuesto, siempre lo mandatorio que existiera, se va a aplicar, pero que va a proponer un procedimiento en función de eso que le han presentado. Y también puede ser propuesta, pero aquí ya me pongo, tanto desde la práctica de árbitro, no es frecuente que se imponga y se intente imponer definiciones que le corresponden a las partes. Sí, algo razonable, ¿sí? Bajo estándares generalmente aceptados, que no se vayan en cosas raras que no se puedan administrar, porque el tribunal es el que conduce el procedimiento y la dirección del procedimiento la tiene el tribunal. Y por el otro lado, el counsel, ya corriéndome a lo que es el counsel y la parte, digo, del counsel, tampoco le gusta tanto un tribunal arbitral activista, ¿no?
que le quiere imponer una bifurcación cuando en realidad no creen que haya que bifurcar. Entonces, si bien es algo que va y viene y que no haya palabra del tribunal en este sentido, lo cierto es que hay responsables primeros en diseñar su procedimiento, y estas son las partes. Y tienen que ser conscientes de que las definiciones, en orden a determinar el procedimiento específico que van a seguir en el caso específico, incluido su calendario procesal, impactan los costos. Con lo cual tienen que ser razonables en el diseño que hagan. Bien. Sí, a final de cuentas es un procedimiento pactado por las partes que se adapta a lo que las partes quieren, y eso es lo que hay que ver, porque luego uno quiere todo y luego los costos se salen de control. Entonces, si lo vemos todo en la perspectiva es, ojo, cuando vayas a pactar arbitraje, pues fíjate la institución, fíjate el lugar del arbitraje, fíjate el idioma, y cuando estés ya en el procedimiento ante el tribunal arbitral, pues no vayas a pedir cosas locas como parte, porque si no eso te va a desajustar el procedimiento, ¿no? Sobre lo que uno quiere que sea, es que su presupuesto sea predecible, pues es lo que termina uno dándose un balazo en el pie, ¿no? Como decimos coloquialmente. No, pues, ¿perdón? Sí, te puedo hacer un comentario ¿Sí? sobre esto, porque es de práctica y porque estamos, vuelvo a nuestra región, que es la región latinoamericana. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta que aumentan los costos, las rigideces, los formalismos. Los formalismos, si nosotros no aprovechamos la ventaja de la flexibilidad que nos da el arbitraje, y estamos imbuidos, digamos, por nuestra cultura litigiosa como litigantes, de querer incorporar a nuestro arbitraje todas las rigideces y formalidades del litigio doméstico, o muchas de ellas, esto va a generar costos. Entonces empezamos con la admisibilidad de los documentos. Y me opongo a todos y digo que los desconozco. Y entonces hay que traer una copia certificada o el original, esto que el otro. Y hay que esto. Todas son incidencias, todas son rigideces que no, en absoluto entran dentro del hábito y la práctica general internacional, en absoluto. Pero que en países como los nuestros queda muchas veces influido el arbitraje con estas prácticas que estamos habituados, ¿sí? Entonces, hay cosas que podemos limitar. ¿Cómo? Aprovechando la flexibilidad que nos da el arbitraje y no pretendiendo traer el saco, ¿sí?, que aprendimos y que nos pusimos y que más o menos creemos que es cómodo en el litigio local. Entonces, eso es una parte muy importante a considerar. Después volvemos. Está el tema de una ronda, 2 rondas, para todos creo que lo entienden muy bien, de demanda, contestación, réplica y dúplica, si hacemos una o si hacemos dos, no necesariamente es una o dos, es la que nos creamos que es pertinente y mejor para el caso que tenemos en la mano. La producción de pruebas, el request for el requerimiento de producción de documentos, que es algo extraño al litigio local, pero que hoy en el arbitraje internacional está cada vez más asentado. Eso es un montón de costos asociados, así que las partes tienen que poder diseñar y entender si lo requieren, y si lo requieren acotarlo de tal modo que eso no impacte decisivamente o por lo menos muy desproporcionalmente en los costos. Testigos no es un problema, no hay honorarios de testigos, pero sí expensas de testigos. Lo cual, sí, claro, si hay que viajar y hay que pagarle a 10 testigos, y bueno, va a impactar en los costos. Si volvemos a viajar, empezamos a entender que en realidad nos resulta mejor hacerlo presencial y tenemos 10 testigos presentados, 6 de los cuales dicen lo mismo, y los traemos todos a la audiencia, y bueno, sí, va a ser mayores costos esto, ¿sí? Y lo mismo los expertos, si quiero tener 4 de edad y 3 de edad, y bueno, esto va a tener un costo mayor. Entonces, todas esas cosas, ¿a quién le corresponde principalmente? Medirlo y en considerar el balance respecto de lo que está en juego es las partes. Las partes y sus abogados de acuerdo. Y sus abogados, correcto. Y sus abogados. Y yo luego saliendo, ¿no? Y los abogados, no las eches solo a las empresas. No, Edgar ha planteado acá una suerte de tensión. No, es con los abogados, es correcto, porque los abogados a veces están muy acostumbrados a conducirse de una determinada manera, y hay empresas que por su porte, por su tradición o lo que fuera, hacen estos gastos y consideran que es bueno y lo acompañan, y otras que no.
Y el abogado tiene que tener también esa flexibilidad de acomodarse a la cultura de la empresa, a las características de la empresa, a la dimensión de la empresa o compañía que esté involucrada y, por supuesto, a la importancia del caso. Entonces, esa cintura y esa flexibilidad nos corresponde a todos los que estamos como actores en algún lugar. Sí, de acuerdo, volvemos a lo mismo, estamos en el mismo barco, ¿no? Tenemos un comentario en el chat de Gerardo Nieto, nos dice, bueno, y también hay que tomar en cuenta para gastos o costos en el arbitraje, si la parte está preparada tecnológicamente para ello, ¿no? Porque también se puede requerir una inversión tecnológica. Sí, eso también hay que tomarlo en cuenta y eso es algo que se tiene que discutir también en el procedimiento con los árbitros, ¿no? Decir, oye, no vayas a imponer alguna plataforma a la que no tengo acceso y habrá que ver, ¿se puede tener la audiencia o no por temas sanitarios? Eso sí es muy particular de cada caso, pero de acuerdo, ¿no? Hay cosas que también pueden incrementar los costos. En mi experiencia ahorita, las audiencias que hemos llevado virtuales las hemos hecho en plataformas que no son tan costosas. Entonces, yo no he tenido un problema así de que me digan la contraparte no puede participar por esto. No me vayas a decir, claro, porque eres transnacional y tienes las licencias, ¿no? Del software. Pero pues no me ha tocado hasta ahorita, Gerardo. No sé si alguien más de nuestra audiencia tenga algún comentario, alguna pregunta para no quitarles mucho de su tiempo. Ya sabemos que nos estamos acercando al final. Oye, Edgar, yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo Sí. ustedes, los abogados de empresa, por ejemplo, tú puedes considerar tus costos, pero qué pasa cuando viene una reconvención? Y yo siempre digo, es muy mala idea inflar los costos. Y nos pasa también en institución, que de repente viene la reconvención y los costos se incrementan. Entonces, claro, la demandante dice, oye, es una locura, porque ella está demandando tal y llega, ¿no? Y entonces sí, como dice Caro, lo tienes que partir y a veces pasa y nos ha tocado que el que termina no pagando es el demandante. O sea, que es el demandado. ¿Y ustedes cómo le hacen para decir, oye, yo puedo controlar hasta cierto punto lo que yo estoy reclamando? Sí, Pero sí. claro, otra cosa es lo que reclame tu contraparte, que debe ser algo razonable sin inflar los costos. Y alguna vez me tocó estar en un arbitraje donde sí se inflaron un poco los costos. Y las costas fue la manera de decir, oye, tú trajiste el arbitraje a tu contraparte, inflaron los montos, entonces tú tienes que llevar la carga de esos costos porque se tuvo que defender y además incrementa el monto de los honorarios del árbitro, el monto en el litigio para la institución, ¿no? ¿Ustedes Correcto. prevén estas cuestiones o es algo que dices, bueno, si llega a surgir el día de mañana, pues ya hablamos? No, hombre, te voy a presentar a mi director general. Le encantaría tu comentario. ¿Qué va a pasar? Me preguntan, ¿no? Y yo así de, ¿cuáles van a ser los costos? Mira, normalmente volvemos a lo mismo. Yo me voy a los estándares y conforme a la información que tienes para hacer tu best estimate. Yo digo, ahora, ya llegó esta contrademanda que me pasó, una contrademanda que era 5 veces el monto de mi demanda. Y aparte, frívola, pero a morir, ¿no? Está así de... me pasó y pues se nos subieron todos los costos. Yo la recomendación dije, bueno, pues a final de cuentas tenemos que pagar lo que nos corresponde el arbitraje. Se pagó, aunque se ajustó, pero desde luego que nos volcamos con el tribunal arbitral y lo utilizamos también. O sea, armamos la estrategia junto con los abogados para decir, mira, tan frívolo es todo lo que hace que está incluso inflando su reconvención, ¿no? Y decir, ahora, al final, por favor, te pido que los condenes a los gastos y costas, para que al final, y también que incorpores la parte que inflaron del tema de la institución, ¿no? En esta vez el tribunal tomó una postura media, pero la verdad es que yo creo que influyó en el ánimo del tribunal también al momento de decidir. Entonces, yo digo, le entramos porque pues ya estamos en esto, se tiene que pagar, pero sí vamos a pelearlo a muerte al final, ¿no? No, y es algo que creo que tienen que considerar las partes, porque también de repente me ha tocado ver casos donde están en el arbitraje, ay, no, ya está muy caro, ya no voy a participar. No, o sea, las cuestiones no de los costos, exacto, ya no tengo, ya no participo. Los costos del arbitraje los tienes que considerar y ustedes, sobre todo los que están en corporativo y siembran esas cláusulas, lo tienes que considerar desde que celebras el acuerdo de arbitraje. Muchísimas gracias, Edgar. Veo que hay un comentario adicional en el chat, por si quieres leerlo. Rodrigo Sí. Iraola Leonel nos dice, también tendríamos que pensar en los gastos a futuro para la ejecución de un laudo no cumplimentado. Amén, sí. Solamente que fíjate que lo discutimos también con Carolina y con Marinés. Lo que pasa es que ahí es tan variable.
dependerá de dónde lo vas a ejecutar, en qué jurisdicción, dónde están los activos, qué abogados contratas, cuál es la tradición jurídica incluso, ¿no? Del lugar donde vas a ejecutar el laudo. Entonces, esta discusión la podemos tener súper abierta. Yo lo que hago como abogado de empresa cuando estoy presupuestando, es decir, y si no nos quieren pagar, vamos a tener que ejecutar, y esto será motivo de un presupuesto aparte. Y les digo, pero no te preocupes, nos van a faltar todavía 1 año y medio, 2 años en el mejor escenario. Entonces lo podemos planear con mucha anticipación, ¿no? Y ahí... Yo creo que en este sentido, otra vez uno puede no hacer una estimación absoluta, pero sí saber algunos de los riesgos que tiene, porque es cuestión de saber cuál es la parte y los bienes donde los tiene y a dónde puede eventualmente tener que ir a perseguir una ejecución. Esto, el arbitraje no puede solucionar esto, ¿sí? O sea, hace mucho el arbitraje, da un buen servicio, pero no puede eliminar todos los riesgos que tenemos en un litigio, en cualquier caso. Entonces, esto sí es verdad, y cómo es lo que, por supuesto, el tribunal nada que ver tiene con eso, pero sí los abogados de parte en general también rehúsan anticipar un honorario en ese evento, sino que limitan su acuerdo de honorarios eventualmente a decir, esto es el procedimiento arbitral. No incluye los honorarios que puedan seguirse en un eventual procedimiento incluso de anulación, que ya entramos en lo que es un litigio. Entonces, y esto es común, sobre todo cuando se ponen caps, ¿no? Cuando se ponen límites, cuando corre lo que decimos aquí, el taxímetro, digamos, y es por hora, pero eso ya no existe. Yo diría que eso va en vías de extinción, básicamente. No existe tal cosa. Quería agregar algo, si me permiten, respecto de lo que dijo Andrea. Los tribunales cada vez más, a diferencia de otras épocas, ejercen esta discrecionalidad que tienen en la distribución de los costos, de considerar la conducta de las partes, ¿sí? Entonces, a lo que podría haber sido hace 20 años atrás una idea más del tribunal salomónico y termina siendo costas por suborden, o cada cual con sus costas, porque bueno, en general, hoy yo diría que no, que la tendencia es la de, primero, que se aplique en la regla de que el que pierde paga, salvo que por supuesto esté acordado otra cosa por las partes. No digo siempre, pero hay una tendencia moderna que va hacia ese reconocimiento, que se entiendan los vencimientos mutuos y que también, eventualmente, la imposición de costas pueda tener un contenido, si se quiere, sancionatorio del tipo, no sancionatorio porque, bueno, vamos a tasar una sanción, pero sí considerar en qué medida las partes han contribuido o no a ser eficiente y a lograr la conducción eficiente y razonable del procedimiento. Y también la eventual contumacia, digamos, o resistencia a cumplir las órdenes del tribunal, que también se toman en cuenta. Con lo cual, no digo que lo hagan todos los tribunales, digo que hay una tendencia de los tribunales arbitrales a considerar estas cuestiones que los reglamentos, por otra parte, una mayoría importante, y sin ninguna duda los internacionales, reconocen como potestad, ¿sí? Entonces, esto también a considerar. En el exceso, ni siquiera hay sanción, ¿sí? Porque frivolidad, es verdad, el argumento de la frivolidad, pero en general está más asociado a iniciar o no una acción frívola. En el exceso, corren los vencimientos. Si pierde por el 90%, es pérdida. Es perder, no es ganar, es perder. ¿Sí? Y eso se mide. Y se mide sin tener que ir a evaluar muchas otras cosas más. Entonces, esto que empieza a aparecer como tendencia en el arbitraje internacional es regulador. Yo soy muy positiva. Entonces, intento ser positiva. Y lo que quiero decir es que, como todo sistema autorregulado, va logrando sus equilibrios. Y cuando hay algo que se descompensa, va hacia ese nuevo equilibrio, ¿sí? Y si bien no siempre es así, y en el caso concreto esto no sucede, esto es en el tiempo y con perspectiva, yo soy más confiada en ese punto, ¿no? Ahora, luego los costos existen, están, hay riesgos, y bueno, yo entiendo, por supuesto, que las empresas tengan la necesidad de acotar, de prever,
y controlar esas contingencias. Sí, y siempre sabiendo que puede haber un piquito para arriba o para abajo y pues, ni modo. Y hacer ahí una tolerancia que tú en el orden interno tienes que hacer para que después no venga y diga, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se Porque salió el descontroló? doble, ¿no? Está así de... Bueno, pues Es de la verdad, doctora Corrá que me está cobrando mucho. pues muchísimas gracias, María Inés, Carolina, un placer y te regreso la palabra, Andrea. Muchísimas gracias a los tres, María Inés, Carolina, Edgar. Sin duda es un tema que da para mucho, muy interesante. Me gustó mucho escuchar las visiones, ¿no? De la experiencia de Caro como institución, la gran experiencia que tiene María Inés como árbitro y como abogado. Y bueno, tu visión, Edgar, como abogado de empresa, que al final es el usuario del arbitraje y que son ellos los que siembran estas cláusulas. Y no me queda más que agradecerles a todos los que asistieron a este evento y los esperamos en nuestro siguiente evento. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Adiós.